hay un contraste muy grande y es muy importante lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, antes de comenzar la construcción de la mina en el año 2009, inicios del 2009, el ausentismo escolar en esa zona era del 95%. Habían alrededor de 20, o hay alrededor de 25 escuelas y colegios en esa zona y solo 5% de los niños, de los estudiantes estaban pudiendo accesar a educación. Por diversas razones, el 95% no podía acceder a la escuela. Hoy en día eso es el ausentismo es 0%. Todos están asistiendo a la escuela y esa es la única manera a través de la educación de salir del círculo de la pobreza. Es más, hay muchos profesionales, ingenieros, ingenieros de minas, ingenieros geólogos, ingenieros. Me gustaría presentarles al señor Sorel Morales de la Cámara Panameña, la Cámara Minera de Panamá. ¿Cómo está usted? Bienvenido, buen día. Buenos días, Guillermo. Muchas gracias por el espacio en este noticiario tuyo y saludos a toda tu audiencia. Sí, le agradezco mucho que esté con nosotros a esta hora de la mañana. Estaba leyendo el comunicado un poco extenso de la Cámara Minera, pero tiene unos puntos a resaltar que me gustaría que pudiéramos ahondar un poco, señor Sorel. Es que hay algo que yo de verdad no había reparado tanto y es los salarios que se están dando en la mina. O sea, porque la posición de, por ejemplo, el Suntrack para mí es contradictoria porque un sindicato de trabajadores que quiere que los trabajadores no trabajen es poco raro. Y yo me preguntaba, ¿cuánto gana una persona, si es que hay alguien que está realizando un trabajo similar al que hace en una construcción? ¿Qué tan diferente es la escala salarial? Y tengo la impresión de que es muy diferente a favor de los que trabajan en este proyecto, ya no es proyecto, en este desarrollo minero en Minera Panamá. Mira, según un estudio que se publicó o que publicó la firma Indesa en diciembre del año pasado, eh, el salario promedio en la mina es de $1,873, ¿sí? Y esto es algo que hay que resaltarlo y yo cada vez que puedo lo resalto y agradezco tu pregunta en este sentido porque en verdad es paradójico que un sindicato de trabajadores que quiere que los trabajadores no trabajen es algo insólito, ¿no? Em, esto es por primera vez en la historia republicana, el mayor salario promedio del país se mueve hacia el interior del país. Y los políticos, los activistas ambientales, los activistas sindicales, todo el mundo se rasga las vestiduras diciendo que definitivamente este es un país con mucha desigualdad. Es un país extremadamente desigual porque la riqueza se concentra en la ciudad capital. Las mejores oportunidades de trabajo, de salario, de todo, siempre se han concentrado en la capital. Ahora que estamos viendo que hay un sector que ya está demostrando que puede ayudar en la lucha contra esa desigualdad, estamos diciendo que tiremos el sector a la basura. Entonces, allí nosotros vemos la hipocresía con que nos están hablando todas estas gente, es decir, ellos en realidad lo que tienen es otra agenda y yo creo que debemos cuidarnos de esta agenda porque nosotros no podemos permitir que en nuestro país caiga en manos de una dictadura socialista como ha sucedido, por ejemplo, en Venezuela, y con los resultados que todos sabemos. Yo creo que aquí el 98% de la población no lo quiere, pero ha habido una campaña con tantas mentiras, con tantas suposiciones, opiniones fundadas en alguien me dijo, de que esto ha llevado a mucha gente, a que ellos engañen a mucha gente al respecto de lo que realmente está pasando en la mina, que es ni más ni menos que una enorme contribución al desarrollo sostenible en todos los aspectos que, o dimensiones de este desarrollo sostenible, porque en la dimensión económica, pues ya hemos hablado de un índice que es el salario promedio y hay otras muchas cosas que podríamos mencionar. En la dimensión social,
allí vemos que los agricultores han pasado de ser agricultores de subsistencia, utilizando esa metodología funesta para el ambiente de roza y quema, ahora son empresarios que utilizan metodologías sostenibles para producir, y en el caso ambiental, yo pienso que indudablemente, considerando todos los controles y los programas de protección a la biodiversidad y los programas de manejo ambiental que se ejecutan en esa zona, esta es la zona mejor protegida del país. Estas 250.000 hectáreas que restaban de bosque en esa zona del corredor biológico mesoamericano. O sea que la verdad es que nosotros nos encontramos ahorita en una situación muy importante, prácticamente un punto de inflexión el devenir del país, y tenemos que ser bien analíticos y darnos cuenta de estas cosas. ¿Quién es el que nos está diciendo las cosas? ¿Quién es realmente y cuál ha sido la trayectoria de esos activistas, de esas personas sindicalistas que cuál ha sido la propuesta que han tenido ellos durante toda su vida? Y no podemos ahora, en este momento tan importante, ahora venir a creer que ellos nos van a llevar a buen puerto con este tema de la mina, porque nos han dicho un montón de mentiras y un montón de suposiciones y predicciones apocalípticas. Llama la atención que, es que, no sé si usted vio todo el revuelo que hubo este fin de semana por el informe de la calificadora Fish, donde se señaló a Panamá, la gente, bueno, esta gente señalaba al gobierno que cómo era posible, la deuda y no sé qué, por aquí, por allá, pero nadie de estas personas que pues están manifestándose en contra del, ya no del contrato minero, sino de toda la actividad, dijo nada de lo que decía la calificadora Fish sobre Minera Panamá. Y Sí, lo ponía como un activo en peligro. sí, es que, al final, la calificadora Fitch se refiere un párrafo específico al tema de la mina, y dice que a mediano plazo eso puede afectar económicamente al país y en materia de la inversión de manera muy drástica. Y es cierto. Y eso sin contar que indudablemente ante un rechazo y ante el eventual, digamos, cierre de la operación de la mina, indudablemente que vamos a enfrentarnos a una demanda de arbitraje por una cantidad muy grande de dinero. Entonces, por eso es que nosotros lo puntualizamos en el comunicado también, y por eso es un poco extenso, porque hay muchas cosas que la gente tiene que entender. En el caso del arbitraje, es un derecho de la empresa a proteger los intereses que ella considere que están siendo vulnerados. Y si a la empresa no se le permite operar luego de haber invertido 10.000 millones de dólares, ella perfectamente se va a agarrar de ese mecanismo establecido en el TLC de Estados Unidos y Canadá con Panamá para tratar de que de alguna manera esos intereses sean cuidados y resarcidos o compensados por lo menos. Entonces, de hecho, ya Panamá es reincidente en esto, porque en el 2012, eso lo mencionamos también, el caso de Dominion Minerals Corp contra Panamá, donde esta empresa invirtió 10 millones de dólares en exploración minera, y el gobierno no le quiso, habiendo cumplido con todos los requisitos, no le quiso extender el contrato, o hacer la prórroga, o otorgar la prórroga del contrato, y simplemente lo dejó sin concesión. Luego de haber invertido 10 millones, ya ahora en el 2022, ya el Tribunal de Arbitraje condenó a Panamá a pagar 30 millones de dólares. La empresa recurrió ese arbitraje, o apeló ese arbitraje, diciendo que no era suficiente, y demostrando que en realidad las proyecciones de la ganancia que ellos tenían con el depósito o el yacimiento mineral que habían descubierto eran mucho mayores.
Entonces está pendiente la decisión del arbitraje que está analizando técnicamente desde el punto de vista económico y todo este tipo de herramientas, está analizando esto para decidir al final cuál va a ser el monto que tiene Panamá. Nosotros calculamos que va a ser entre 40 y 50 millones de dólares al final lo que el Estado le va a tener que pagar a esta empresa. Sí, a mí me parece sumamente complicado. La otra cosa es que ustedes resaltan, y me parece muy bien que esté dentro de los puntos que ustedes han señalado, es el tema de que por primera vez hay un desarrollo importante en el centro del país o en áreas del país que estaban deprimidas. Es que parece que nadie recuerda que el área de Coclé y Colón ha estado tan deprimida durante tantos años que las domésticas, en muchas épocas, eran del área y que ya eso no sucede porque entre el tema turístico y sobre todo ahora lo que se está sucediendo en el centro de Coclé y de Colón, pues está permitiendo a muchos pues, desarrollar su vida y darle una vida digna a sus hijos, permitir que tengan buenos salarios. ¿Cómo es posible que ahora se esté hablando de que pues, lo mejor es no tenerlo? Sencillamente, y sin alternativas, porque para colmo, no es que yo he escuchado que se den alternativas, es que no se dan alternativas. O sea, sencillamente no hacemos nada y que sigan siendo pobres. Sí, indudablemente, yo creo que lo que están buscando precisamente, y por eso hablábamos de la hipocresía con que estamos hablando, y es el hecho, hay un contraste muy grande y es muy importante lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, antes de que comenzara la construcción de la mina en el año 2009, a inicios del 2009, el ausentismo escolar en esa zona era del 95%. Habían alrededor de 25, o hay alrededor de 25 escuelas y colegios en esa zona, y solo 5% de los niños, de los estudiantes, estaban pudiendo accesar a educación. Por diversas razones, el 95% no podía acceder a la escuela. Hoy en día eso es, el ausentismo es 0%. Todos están asistiendo a la escuela. Y esa es la única manera a través de la educación de salir del círculo de la pobreza. Es más, hay muchos profesionales, ingenieros, ingenieros de minas, ingenieros geólogos, ingenieros administrativos, ingenieros mecánicos, que han salido de esa zona a raíz de los programas que son compromisos del estudio de impacto ambiental de la mina, para que la gente tenga oportunidad, la gente de la zona tenga oportunidad de no solamente de acceder a trabajos formales, sino trabajos de supervisión, trabajos técnicos de ingeniería y de ese tipo. Entonces vemos una gran cantidad de muchachos y muchachas de la zona que trabajan que son ingenieros, y que incluso ya están llegando a niveles de supervisión o han llegado ya a niveles de supervisión de la empresa. Entonces, eso es lo que queremos que no se dé. Entonces, indudablemente que como tú dices, es sorprendente y es insólito que querramos borrar eso del mapa, y eso definitivamente que deja expuestos a todos estos grupos en realidad de cuáles son sus verdaderas intenciones. Hay un caso que ustedes citan en su comunicado, que es Pacific Rim versus República de El Salvador, y que ganó el Estado salvadoreño, pero que se pone en relieve que, tal como lo señala la misma publicación, la mina era operada con incumplimientos en de las normas salvadoreñas, cosa que parece cosa que no pasa acá. No, es que eso, y vale la pena resaltar que cuando en el artículo donde se publicó el tema diciendo eso de que había ejemplos de lo que los estados habían ganado a las empresas mineras, pues sí, en el caso de El Salvador esa empresa estaba trabajando y con incumplimiento a las normas salvadoreñas vigentes al momento en que sucedió. Pero ¿qué pasa? En el caso de Minera Panamá, acá no ha habido ningún incumplimiento. Están diciendo que hay 200 expedientes, que han habido incumplimientos
de diversos temas ambientales en la mina, que ha habido contaminación, pero en realidad lo que ha habido, revisando bien los expedientes, eso uno se da cuenta de que lo que ha habido son hallazgos, ya sea en auditorías o en visitas o informes de revisión que han hecho, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente. Pero entonces hay que entender que un hallazgo es muy diferente a un incumplimiento. Un hallazgo es que el auditor o la persona que está haciendo la visita y está haciendo la supervisión ambiental de la operación encuentre por allí algo, vamos a suponer, aquí se derramó un tarro de aceite y él dice, esto no puede suceder, tienen que tomar las medidas para que esto no. ¿Eso qué implica? Que entonces ese hallazgo la empresa tiene que subsanarlo, pero no es un incumplimiento. Si eso persiste, si eso adquiere dimensiones mayores, entonces sí tenemos un incumplimiento y eso lo debe tener en cuenta la gente. O sea, cosas tan pequeñas como esa son el tema y por eso ese mecanismo, esa metodología que se utiliza en todo el tema de las auditorías ambientales o todo el tema de la supervisión del manejo ambiental de una empresa, donde primeramente se le dice, oye, mira, esto no está bien, no permitamos que esto se convierta en un incumplimiento, la empresa llegue y subsana. En el caso de, por ejemplo, de la construcción de la ampliación del canal, pasaba lo mismo. Estamos hablando de 7.000 personas trabajando, alguien se puede descuidar y se le cae la botella de aceite de la que venimos hablando y se derrama en algún lugar, sea en el piso, sea en una zona o en otra zona. Entonces, esas son cosas que deben ser contempladas dentro de los mecanismos de cuidado ambiental de la empresa que no deben ocurrir y por lo tanto entonces, volvamos a esto. Entonces, si no hay incumplimiento y en el caso de un proyecto donde se han invertido 10.000 millones de dólares, un proyecto tan grande, no se puede, él tiene que ser un incumplimiento muy grande y un incumplimiento reiterado de alguna norma, no solamente ambiental, sino cualquier otra norma que la empresa haya estado incumpliendo. Pero hasta donde sabemos y hasta donde se ha visto, la empresa aquí no ha incumplido de ninguna forma. Entonces, ese argumento se cae y es por eso que consideramos nosotros hacer ese señalamiento para que la gente entienda realmente. Y esto sirve también, es otro punto para que se den cuenta de qué forma los están engañando. También hay un caso que se ha planteado y es lo que sucedió en Costa Rica, ¿no? El tema de Infinity Gold versus Costa Rica, que se dice que el tribunal declaró que al sancionar la prohibición legislativa de la minería en 2011 e implementarla por medio de la resolución que está en materia, la demandada ha incumplido su obligación en virtud de los artículos que se mencionan acá. O sea que en Costa Rica pasó lo mismo, pero por incumplimiento de la empresa. Bueno, sí, en Costa Rica, bueno, el caso es un poquito diferente. Lo que sucedió en Costa Rica es que dijeron que al final el tribunal dijo, Costa Rica está en todo su derecho de cambiar su legislación y establecer su legislación, o sea, es un Estado soberano. Pero al final dice que eso no implica que haya vulnerado los derechos de la inversión que hizo la empresa, o que se derivan de la inversión que hizo la empresa. Ese caso todavía no se ha resuelto en su totalidad. Así que hay que esperar al final el tribunal qué es lo que va a decidir pero no es lo que se dice ahorita mismo de que ya eso fue resuelto y que fue a favor del Estado de Costa Rica. Eso no lo dice por ningún lado la última resolución del tribunal. Lo que deja es suspenso en una decisión final. Ahora, con ustedes como Cámara Minera, ¿qué esperan? ¿Ustedes van a pedir audiencia al Consejo de Gabinete? ¿Van a pedir audiencia al Presidente de la República? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, nosotros precisamente estamos tratando de reunirnos con el MISI,
estamos tratando de reunirnos con el Ministerio de Comercio e Industria para intercambiar ideas al respecto de todo esto que está sucediendo, obviamente. Y nosotros estamos ejecutando un plan de información, de educación a la comunidad que estamos intensificando. Y es por eso que nos gustaría comentarles a ellos qué es lo que estamos haciendo, de manera de que ellos conozcan en profundidad todo lo que nosotros estamos haciendo, tratando de que no se dé el rechazo por ninguna forma al contrato de Minera Panamá, lo que sería algo que yo pienso que es desastroso para el país. Bueno, vamos a ver qué, la verdad es que vamos a ver qué pasa. Lo que sí tengo la impresión de que los tiempos se van a dilatar, ¿no? Porque ahora la Asamblea entra en en receso y luego en enero, pues comenzarán, me imagino que el Consejo de Gabinete ya tendrá entonces un proyecto nuevo que será llevado a la Asamblea. O sea que podríamos estar hablando de una discusión a mitad de enero o a final de enero. Es posible, yo creo que dentro de todo existe esa posibilidad, todo depende de la celeridad con que la empresa y el MISI lleguen a los acuerdos que se hacen necesarios para hacer todos estos cambios. Eso, yo creo que va a decidir eso y va a estar depender muchísimo también de la celeridad con que el Estado maneje estos acuerdos, maneje el trámite normal que debe llevar este tipo de cosas a través de todas las entidades del Estado que se van a ver involucradas en esta. Llámese el MISI, la Contraloría, el Consejo de Gabinete, para que entonces esto llegue de vuelta a la Asamblea General, perdón, a la Asamblea Nacional. No sé si tiene algún mensaje final por parte de la Cámara Minera de Panamá para los oyentes que nos escuchan en todo el país. Sí, y precisamente es algo que puntualizamos también en el comunicado. Yo creo que nosotros debemos hacer un alto y pensar de que si queremos un mejor país debemos de estar con una mentalidad, debemos dejar de lado esa mentalidad destructiva que tenemos, porque hemos mencionado durante la charla que hemos tenido, Guillermo, de que parece que quieran borrar las cosas buenas del país. Así es. ¿Sí? Entonces, debemos olvidarnos de esa mentalidad destructiva. Yo creo que en este caso, conociendo ya todo, yo pienso que casi todos los panameños se han dado cuenta con toda esta discusión alrededor de la minería, de lo rico que es el país en cobre y oro. El mundo necesita cobre, se necesita oro, se necesitan estos metales, ya sea para la transición energética o para el día a día de la gente. Entonces, ¿por qué nosotros nos tenemos que abstener de hacer uso de esos recursos y de con ellos buscar el mayor beneficio para el país? Lo que es más importante también, para que un país se desarrolle, tiene que industrializarse. Y yo creo que a través de esto, haciendo las cosas bien, nosotros podemos llegar a industrializar el país, es decir, desarrollar el sector industrial que no está desarrollado en nuestro país. Entonces, eh, eh, nuevamente, el tema no es destruir, sino cómo hacerlo mejor. Y eso es lo que nosotros queremos, y ese es nuestro mensaje a la gente, a la ciudadanía del país. En vez de pensar en destruir, en cerrar oportunidades, lo que tenemos que estar pensando y cambiar el chip a decir y a pensar cómo hacerlo mejor, cómo construir mejores cosas para que la gente que más lo necesita pueda tener una mejor calidad de vida y acceso a mejores oportunidades en todos los aspectos. Señor Sorel Morales, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Ancon 92.1 FM. Y si usted quiere volver a escuchar esta entrevista, va a estar mañana en YouTube, así que la puede volver a sintonizar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le mando un gran abrazo. Muchas gracias, Guillermo, y un gran abrazo para ti. Hasta luego. Era el señor Sorel Morales de la Cámara
Minera de Panamá, comentando el comunicado que previamente les había leído y que la Cámara Minera ha puesto a todo el país a disposición. Don Diego Hurtado, vamos a la pausa y regresamos con más en la mañana en Compo Radio Anco.